les va? Esto es La UNAM Responde. Iniciamos la última semana del mes de septiembre en este programa universitario e informativo que refleja buena parte de la vida de los universitarios. Les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales, están apareciendo en nuestra pantalla, para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios. La dedicación, el esfuerzo y los aportes en la arquitectura y en la ingeniería de dos destacados universitarios fue reconocida recientemente y hoy platicaremos con los premiados. Acompáñanos. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México otorga cada año el Premio Nacional de Ingeniería y de Arquitectura. Se trata de un nombramiento que reconoce la trayectoria y la excelencia en el ejercicio de su profesión de quienes han desarrollado una obra sobresaliente y han realizado aportaciones significativas para el desarrollo del país, la sociedad o de la disciplina misma. El premio 2022 será entregado este miércoles a dos universitarios que nos visitan esta tarde aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM. Saludamos en primer término al doctor en arquitectura Javier Cortés Rocha, quien es el Premio Nacional de Arquitectura 2022 y también es, por supuesto, profesor emérito de nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Un gusto recibirlo. Muchas felicidades de una vez. Gracias por invitarme a estar aquí. Un gusto que esté aquí con nosotros, doctor. Y antes de comenzar con la conversación, también saludamos con muchísimo gusto al ingeniero mecánico electricista Juan Eibenschutz Hartmann, quien es el Premio Nacional de Ingeniería 2022 y además es el director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bienvenido bien. También. Muchas gracias, buenas tardes. Era el director. Era. Pues uno de los tantos puestos que ha ocupado a lo largo de, nos decía, alrededor de 6 décadas desde que egresaron de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, así que hay mucho que decir, pero comencemos por lo más importante y el pretexto que nos tiene aquí, que es este premio. ¿Cuál es el valor de este reconocimiento para ustedes que tienen pues larga trayectoria en cada una de sus disciplinas y que se trata además de un reconocimiento nacional? Doctor. Bueno, en primer lugar, la importancia de la asociación que lo concede. Claro. Es una asociación muy antigua, una asociación que data de la época de Benito Juárez, de los últimos años de la presidencia de Juárez. Se instituye esta asociación y uno de sus propósitos es reconocer a los más importantes miembros de estas profesiones. Entonces, eso ya lo hace muy importante. Claro. Y en segundo lugar, pues quienes lo han recibido. O sea, ya a lo largo de estos años, no todos los años se ha otorgado, pero sí se ha otorgado muchos años y se ha otorgado a miembros muy insignes de la profesión. Entonces, estar en esa lista, pues desde luego ya es muy importante y para otorgarlo se nombra un jurado ad hoc y se contrastan los diferentes candidatos. Normalmente hay más de un candidato, entonces ya todo eso pues lo hace muy importante. Doctor. Pues sí, yo creo que ya Javier explicó bastante bien cómo está esto. Lo que yo diría es que cuando recibe uno este reconocimiento, pues sí lo pone uno a pensar, ¿no? ¿Qué piensa, doctor? Sí obliga a reflexionar sobre si resultó válido o no resultó válido. Y finalmente, pues, ni remedios, es un reconocimiento a lo que ha hecho uno durante la carrera profesional. A mí me parece que es muy importante tanto quien nos antecedió en haber recibido el reconocimiento como quien debe utilizar esto como aliciente para seguir adelante con su carrera de la mejor manera posible.
Háblenos de su experiencia, cómo empezó en esta disciplina, cómo se ha ido profesionalizando, porque además ha estado pues en la práctica de distintas áreas de la misma ingeniería. Pues sí, lo que pasa es que las ingenierías son, igual que la arquitectura, por cierto, hay un currículum, entonces estudia una serie de materias, pero cuando empieza uno a ejercer la profesión, pues le tocan a uno distintas, yo diría, oportunidades. En mi caso, sí empecé haciendo cálculos, es decir, la ingeniería normalmente se correlaciona con calcular cosas. Pero luego, con el paso del tiempo, se mete uno en actividades diferentes. Yo me especialicé en ingeniería nuclear y también al principio, por el lado nuclear, sobre todo en la escuela, pues son cálculos, matemáticas que de repente resultan insuficientes, luego hay que estudiar un poco más. Y en la aplicación ya se vuelve una cuestión que es combinación de conocimientos técnicos con cuestiones administrativas y de economía. Entonces, finalmente, la mayor parte de mi carrera la hice en la CFE, con una serie de salidas para actividades interesantes. Pero la experiencia es que va uno transitando de aplicaciones, digamos, directas, que se pueden llamar ingeniería pura, a cuestiones que tienen más que ver con gestión, con administración, con dirección de proyectos, con cuestiones de ese estilo. Finalmente, la base de los conocimientos técnicos permite funcionar razonablemente bien en estos temas que no están, digamos, directamente vinculados a ingeniería como aplicación de física y matemáticas, etcétera. Claro, los universos se van abriendo. Así en es. su caso, doctor, pues el urbanismo, la conservación, la restauración han sido algunas de sus líneas de interés y de aplicación. Cuéntenos algunos de los trabajos en los que ha colaborado, cuáles son esas tareas a las que se ha dedicado durante casi 6 décadas. Pues mire, como usted dice, he tenido distintas áreas de interés y de aplicación profesional. Yo saliendo recibiéndome, fui a Francia. Mi interés en ese momento fundamental era el urbanismo y tuve oportunidad de estar allá en el Instituto de Urbanismo por un tiempo. Regresé y al principio no cuajaba la cuestión del urbanismo. Bueno, entonces trabaja uno en lo que hay. En lo que hay, ¿verdad? Entonces, pues, que una casa, vámonos. Entonces, era arquitectura. Fundamentalmente el principio de mi carrera fue arquitectura. Muy bien. Después sí ya fue la cuestión de urbanismo y tuve estuve muy bien en urbanismo, tuve muy buenos trabajos de urbanismo. Estuve dentro del sector público cuando nació la SAOP, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Ahí coincidí con el hermano del ingeniero, con Roberto Ivenschutz. Y fue muy satisfactorio y realicé trabajos muy importantes de urbanismo. Me tocó trabajar Acapulco, me tocó trabajar en la desembocadura del Pánuco, Tampico, Campeche, me tocaron varias ciudades muy interesantes. Pero luego me fue absorbiendo la universidad. Empecé a coordinar la maestría de urbanismo, luego empecé
a coordinar todo el posgrado de la facultad y luego empecé a coordinar todos los posgrados de la universidad. O sea, casi nada. Pasé de una silla en el Consejo de Estudios de Posgrado a la silla del coordinador de estudios de posgrado. Y ahí, pues, ya en esa posición fue muy natural pasar a ser el director de la facultad. Entonces, estuve como director de la facultad por 2 periodos. Esa es realmente una posición muy interesante, muy gratificante. Y en el momento en que surgió la designación del nuevo rector, el nuevo rector que fue el doctor Barnés, me invitó a ser su secretario general de la universidad, que es una posición de una enorme responsabilidad, claro, de un enorme interés que le amplía a uno los horizontes enormemente. Y estuve ahí con el doctor Barnés a todo lo largo de lo que duró su rectoría. Y cuando terminó, pues ya terminó aquello y entonces surgió una invitación en el gobierno federal muy interesante, que fue la Dirección General de Obras en Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, que es la atención de los edificios, de los monumentos propiedad de la nación. Claro. Entonces ahí tenía yo la responsabilidad de las obras de la catedral, del Palacio Nacional, de 20,000 iglesias, capillas, en fin. Fue un trabajo muy interesante, totalmente distinto de lo que había yo venido manejando, pero que fue muy atractivo y muy grato. Ahí una vida dedicada tanto a la arquitectura como a la universidad, doctor. 9 años ahí, y cuando aquello terminó, me vine y recalé en la universidad. Y desde entonces estoy como profesor de tiempo completo en la universidad y soy el más feliz. Qué bueno, doctor. Y se nota además en sus clases, en su forma de platicar y en su forma de enseñar. Ingeniero, ¿cómo todos estos trabajos, tanto de la ingeniería como de la arquitectura, se reflejan o pueden ser vistos desde la sociedad? ¿Cómo todos estos trabajos de cálculo del que nos platicaba, de planeación, de cosas que quizás se hacen desde el escritorio, tienen un impacto en la vida de las sociedades, no solamente desde la academia, sino en la vida diaria, en la vida cotidiana? Esa parte de ejercicio de la profesión normalmente tiene impactos directos. Es decir, la construcción de una casa implica una serie de trabajos de diseño y luego de construcción y luego de supervisión de obra y terminaciones y todo lo demás. En el caso de la ingeniería mecánica o mecánica eléctrica, pues va desde cosas tan simples como suministrar luz a una casa o alimentar una industria y dependiendo por dónde se quiera uno ir, por ejemplo, el determinar lo que se requiere para poder producir la electricidad que va a llegar a mover una industria o a satisfacer las necesidades domésticas. Por el lado mecánico, bueno, pues está un montón de cosas, ¿no? El diseño de vehículos, maquinaria pesada, incluyendo artefactos desde aviones hasta cohetes, que tienen un impacto en distintas esferas de la sociedad. Y luego ya más adelante ya nos puede hablar de un impacto directo, creo yo,
sino es más bien ejercer los conocimientos a través de actividades que no son directamente de diseño de una mesa. Pasamos más bien al diseño de la fábrica de mesas y luego al sistema para poder venderlas, para poder adquirir los materiales, etcétera. Es una progresión casi natural, diría, de la carrera, que se va por distintos caminos. Muy bien. Nos hablaba, doctor, de la universidad, de la docencia, del trabajo, vamos, en la vida pública. ¿Cómo entiende hoy, después de más de cinco décadas de haber elegido la arquitectura como profesión, cómo la define, cómo la entiende y cómo la comparte, además, no solamente en las aulas, sino con los jóvenes que están buscando quizás una carrera a la cual dedicarse? Bueno, la arquitectura es una profesión muy gratificante, muy gratificante. Entonces, realmente los jóvenes que ingresan a la carrera de arquitectura, y no solo a la de arquitectura, sino a cualquiera de las 4 que ofrece nuestra facultad, porque nuestra facultad se ha diversificado y ofrece la de diseño industrial, la de urbanismo y la de arquitectura de paisaje. Entonces, pues desde que están estudiando empiezan a darse cuenta de cuáles son sus posibles ámbitos de trabajo, y normalmente inclusive desde que están en el segundo o tercer año empiezan a trabajar, empiezan a tener sus chambas, por decirle de alguna manera. Y entonces eso les permite irse familiarizando con lo que va a ser su vida profesional. Y la arquitectura el día de hoy es muy compleja porque los requerimientos para los procesos de diseño son cada vez más complicados, son programas muy complicados de computadora y demás. El cómo se hacen las cosas hoy a cómo se hacían cuando yo estudié no tiene nada que ver. O sea, yo tengo alumnos de tesis. Yo estoy en una terna de los alumnos que están haciendo su tesis, pero desde luego yo no podría hacer las cosas que ellos hacen. Yo los puedo corregir, yo les puedo decir si está bien o está mal, pero yo no las podría hacer porque yo no manejo el instrumental que ellos manejan. Pero sí el conocimiento y sí la capacidad. Es otro mundo. Sí. Y eso habla muy bien, además, de la forma en la que se deben mantener pues vigentes a pesar de los cambios y de las transformaciones tanto en la arquitectura como en la ingeniería. Nos queda menos de un minutito para terminar. Ahí hablaba al principio de la entrevista de algunas de esas cualidades, méritos que vieron en ustedes para entregarles este reconocimiento por parte de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos. En 30 segunditos, cada uno piense por qué es que fue reconocido con este premio. Ingeniero. Bueno, pues supongo que en mi caso fue la primera planta nuclear de México, con la que yo tuve mucho que ver con que se echara a andar y funcionara. Y luego, para culminar mi carrera, me pusieron del otro lado para garantizar que no hicieran tonterías. Y hasta ahorita, la verdad, Laguna Verde se ha portado muy bien, no ha habido ningún problema. Como todos saben, las plantas nucleares causan mucho miedo, pero es un fenómeno natural. Digo, la primera aplicación fue la bomba. Entonces, como decía el ilustre universitario Nabor Carrillo, si la primera aplicación de la silla eléctrica hubiera sido la energía eléctrica, la primera aplicación, pues probablemente ahorita no habría cables eléctricos en ninguna construcción.
Claro, se trata de se hubiera aprovechar y de desarrollado explorar la fibra óptica. todo ese El conocimiento. terror a la electricidad sería igual al terror a lo nuclear. Si la primera aplicación hubiera sido la silla eléctrica, que no lo fue. Se trata, en pocas palabras, de un ejercicio y de un trabajo pionero en esta área. Doctor. Pues en mi caso yo creo que el hecho de tener una trayectoria sólida y variada y que ha terminado finalmente o que está actualmente en la universidad, que radica en la universidad, yo creo que eso les pareció atractivo. Pues ahí está la percepción de ustedes, la percepción de esta asociación y por supuesto sus trabajos están a la vista de todos y han estado ahí a lo largo de estas 6 décadas de profesionalización. Muchísimas gracias, doctor Javier Cortés Rocha, Premio Nacional de Arquitectura 2022, y muchísimas gracias, ingeniero Juan Eibenschutz Hartmann, Premio Nacional de Ingeniería 2022. Muchísimas felicidades y nos vemos en el Palacio de Minería para la ceremonia de este miércoles. Muchísimas felicidades. Gracias. Y gracias por acompañarnos aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM. Y hablemos ahora de salud y también de algunas de las actividades que organiza la Facultad de Psicología para apoyar y también para entender las diferentes áreas en las que esta disciplina puede apoyarnos. Por ejemplo, mañana martes 26 de septiembre a las 12 del día podemos escuchar la conferencia Estrategias para promover el desarrollo de la complejidad emocional de niños, niñas y adolescentes, que estará a cargo de la doctora María Santos Becerril Pérez. Mientras que a las 5 de la tarde se llevará a cabo el conversatorio Cambiando narrativas sobre salud mental y aborto. Los interesados pueden acudir a la Facultad Universitaria o bien seguir las transmisiones a través de su canal de YouTube. Hoy es día de escuchar al doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos habla sobre un estudio y los resultados de un medicamento en Dinamarca para ayudar a controlar la obesidad. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos ha preguntado qué pasa con los nuevos medicamentos que inhiben a la obesidad. Bueno, comentemos que a finales del año 2022, la compañía Novo Nordisk en Dinamarca reportó los resultados de un estudio clínico en adolescentes con obesidad. A estas personas se les inyectó una vez por semana durante 16 semanas este nuevo medicamento y se encontró una reducción de 20% de su peso en aproximadamente un tercio de los participantes. El medicamento se llama semaglutide o con el nombre comercial de Wegovy y pertenece a la familia de medicamentos que simulan a las hormonas incretinas. Las incretinas son unas hormonas que se fabrican en el intestino cuando comemos y estas tienen acción sobre el páncreas para que secrete insulina y se reduzca la glucosa en sangre. Las incretinas también tienen efecto sobre el mismo intestino para que funcione más lento y sobre el cerebro para reducir el apetito. Estos resultados, aunque son muy prometedores, no son para todos, ya que se vio que solo una parte de los participantes redujeron su peso y muchos de los que dejaron el medicamento volvieron a ganar peso. Más aún, el tratamiento es muy costoso, aproximadamente $1,300 por un mes. Por tanto, aunque son muy prometedores estos nuevos medicamentos, por ahora la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando que lo mejor es tener una dieta variada y aumentar la actividad física en la medida de lo posible. Muchas gracias. Hasta luego. UNAM Global TV nos lleva hasta Tlaxcala para conocer sobre una de las bebidas ancestrales más conocidas en nuestro país, el pulque. Esta hacienda tenía una producción de
5,000 litros diarios en el año de 1974. Guillermo es productor de pulque en la hacienda Xochuca en el estado de Tlaxcala. Ha pertenecido a 3 familias y en el siglo pasado vivió años de bonanza. Desafortunadamente, con la entrada de otras bebidas, pues se empezó a denostar esta bebida, empezaron a decir que le agregábamos popó para provocar la fermentación, cosa que no era cierto. Para que las bacterias promuevan la fermentación del aguamiel y se produzca pulque, se requieren ambientes limpios y controlados. El pulque es una bebida fermentada a raíz del aguamiel que se obtiene naturalmente del maguey. Entonces es algo que no tiene ningún otro elemento. Lo que hacen los microorganismos es procesar estos azúcares. Los cambian tanto a proteínas, a vitaminas. Un estudio de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Hidalgo documenta que en el pulque se encuentran 26 géneros de bacterias en aguamieles y pulques de México. Nosotros en nuestro estómago tenemos microorganismos que nos ayudan a digerir los distintos alimentos que consumimos. Entonces lo que hacemos es agregar más microorganismos benéficos que nos ayudan justo a tener una mejor digestión. Para producir esta bebida, que en tiempos prehispánicos se vinculaba a los dioses, se requiere tiempo y cuidado en el proceso. Lo primero es sembrar el maguey. A la espera de 10 largos años para que crezca, esperamos todavía un promedio de medio año para que se añeje la planta. Empezamos después el raspado. De ahí son 4 o 5 meses de aprovechamiento y se seca la planta. El agave salmiana, que crece en los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Estado de México, es una de las 10 especies más utilizadas para hacer pulque. También hemos documentado que son sistemas que mantienen diversidad vegetal porque tienen zonas que dejan para conservación. Es un resultado de cultura y de biología que se refleja al final en un vaso. Terminamos agradeciendo a Mónica Ponce, que nos permite llegar a un público más amplio, y felicitándola a ella y a todas las personas que se dedican a la interpretación de la lengua de señas, que conmemoraron su Día Internacional justo el día de ayer, 23 de septiembre. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.